estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Mientras le estaba apuñalando por segunda vez, me resbalé, me caí, me levanté. Ya me cansé y ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas. Paré. ¡Acción! El asesino de Pedralbes, rodada en 1978, dirigida por Gonzalo Herralde, es un valiente documento que utiliza las armas del nuevo periodismo americano para contarnos una sobrecogedora realidad. Y os presento a los invitados de la noche. Gonzalo Herralde, buenas noches, bienvenido. Eres el director de la película de esta noche. Gonzalo lleva toda la vida dedicado al mundo del cine, ha dirigido películas como La muerte del escorpión, Vértigo en Manhattan, Últimas tardes con Teresa o La fiebre del oro. Juan Merelo Barberá, buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona y colaborador en el guión de la película de esta noche. Bienvenido. Gracias. Clara Bardón, buenas noches. Buenas noches. Psicoanalista, médico especialista de psiquiatría de la salud mental infantil y juvenil, miembro del comité científico del primer Congreso Catalán de Salud Mental del Niño y del Adolescente que se celebrará en noviembre de este año en Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y en su momento asesora de Gonzalo Herralde durante la realización del documental que vamos a ver esta noche. Bienvenida, Clara. Gracias. José Luis Cerveto, buenas noches. Protagonista del asesino de Pedralbes, obtuviste la libertad el 5 de enero del 96 tras cumplir 22 años de condena, ¿no es así? Sí. Pues bienvenido a Versión Española también. Gracias. Y gracias a los cuatro por vuestra presencia para hablar de esta película arriesgada y valiente que como poco enfrenta al espectador con una serie de cuestiones esencialmente incómodas. Después de diseccionar el franquismo en Raza, el espíritu de Franco, Gonzalo Herralde volvía a poner a prueba las posibilidades del lenguaje documental con el asesino de Pedralbes. El proyecto surgía tras la toma de contacto del cineasta con la autobiografía y los diarios que escribió José Luis Cerveto, un hombre condenado en un principio a 2 penas de muerte por el asesinato del matrimonio para el que trabajaba en una casa del barrio de Barcelona, el barrio de Pedralbes. La película aborda un tema absolutamente delicado, pero lo hace sin morbo y sin moralismo, y se convirtió en un punto de referencia que obtuvo el premio Perla del Cantábrico del Festival de San Sebastián y el premio especial de calidad del Ministerio de Cultura. Antes de empezar a hablar con los protagonistas de la noche sobre ella, me gustaría que vierais unas imágenes. Mayo 1974. José Luis Cerveto asesina en el barcelonés barrio de Pedralbes al matrimonio que le tenía empleado a su servicio. Es un crimen sin motivo aparente, brutal, pero planeado al detalle. Entonces fue cuando pensé, yo digo, bueno, si simulo un robo, inmediatamente dicen un ladrón que ha entrado, que ha ido a robar, lo han descubierto y los ha matado. El responsable no tarda en confesar su autoría. Explicarse las razones de su acción será para él una tarea mucho más ardua y complicada, quizá irresoluble. Porque para mí en ese momento ese señor empezó a representar toda la represión que yo había sufrido de niño. Todo la protección, los felinatos y toda la gama de infancia. El alto potestado hacia el infeliz. Y claro, esto fue lo que me hizo ya la idea de matarlo. Y por eso fue llevarme la llave, preparar todo el material, pero procurando hacerlo, como dijéramos, el crimen perfecto. 4 años después, el cineasta Gonzalo Herralde, con la complicidad del productor de alto riesgo Pepón Coromina, intenta acercarse al agujero negro. El resultado fue un trabajo documental cuyo poder perturbador no ha remitido con el paso del tiempo. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla y la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ella ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Total, que cuando ya me cansé y ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas, paré. Entonces cogí la almohada, se la puse encima de la cabeza y me senté encima. Con un pulso narrativo tributario del nuevo periodismo americano, Herralde dio voz a quien nunca la había tenido, quizá porque sus confesiones agredían todo parámetro moral. Jamás
he hecho nada a ningún niño en contra de la voluntad del niño. Rodada principalmente en la prisión de reclusos psicópatas de Huesca, la película habla de violencia institucional y violencia subjetiva, de violencia que se comunica por contagio. Las monjas ha sido el martirio más grande para mí que ha podido existir. Tenía una monja, le llamaban Sor Ángeles, que yo le llamaba Sor Diablo, porque aquello, el diablo, yo creo que era un santo a lo de ella. Y todo ello sobre el escenario de una España donde seguía existiendo la pena de muerte y las crispaciones del cambio político solían traducirse en atentados cruentos. Pero lo que convierte a El asesino de Pedralbes en una obra tan heterodoxa es su habilidad para huir del sensacionalismo a partir de un material propio de la crónica negra. Frente a la mirada neutra de Herralde, Cerveto se convierte en sujeto indescifrable, casi un asesino existencial. Porque realmente la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo. Un documento que enfrentaba incluso a las voces más progresistas de la transición con una realidad muy compleja que se escribía en los márgenes de la crispación sociopolítica del momento. Gonzalo, en la génesis del proyecto creo que resultó de muchísima importancia el trabajo previo que realizó la periodista Ana Basualdo, que tengo entendido que fue la primera persona que se molestó y que se preocupó de escuchar a José Luis Cerveto. A raíz de su trabajo, la editorial Tusquets publicó la autobiografía y los diarios de Cerveto, y a raíz de eso tú te interesaste por esta historia. A mí me gustaría saber qué viste en esta historia como para pasar aquel periplo que tuvisteis que pasar para llevar su experiencia a la pantalla, ¿no? En realidad, el proyecto se origina un poco antes, cuando yo estaba haciendo el primer largometraje en el año 75, y es más o menos cuando pasaron los hechos. Entonces me pareció que era un caso extremadamente límite, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y que provocaba un gran problema, no solamente, digamos, por los hechos en sí, sino de las contradicciones judiciales, psiquiátricas que esto implicaba, ¿no? Yo estaba muy interesado en seguir la línea de, digamos, un tipo de documental, que ahora se llama documental de creación, de lo que hacían en Estados Unidos con Wolf y sobre todo quizá Truman Capote con La sangre fría. Claro. Y entonces era un tema realmente que cuando llegó, yo estaba pensando hacer algo similar, y entonces los diarios de Cerveto, que llegaron a mis manos a través de Ana Basualdo, el libro se publicó después, digamos, pero fue un poco el detonante de la historia, y a partir de ahí lo fundamental era conocerle. Y entonces, pues a través de algunas gestiones, nos vimos por primera vez en la cárcel de Huesca, y creía que tenía una capacidad, digamos, de expresión y verbalización que era fundamental para un tipo de proyecto de ese tipo, y se puso en marcha la producción con enormes dificultades. Realmente era la primera vez que se podía entrar en una cárcel en España para grabar en plena libertad, ¿no? Esto estamos hablando del año 77, 78, en esta primera transición en la que se podían hacer cosas bastante insólitas, ¿no? Estaba demasiado verde todavía. Estaba, bueno, todo estaba muy verde. Muy verde. Y la verdad es que sorprende cuando se ve el documento decir cómo pudisteis meter la cámara. Sí, que luego, fíjate, al cabo de un año, ya cuando lo grabamos, luego ya fue imposible que se viese en la cárcel, ¿no? Quizá también por lo que se dice en la película. Claro, sí, supongo que tuvo sus consecuencias, sin duda, ¿no? Juan, quizás sea importante recordar el contexto en el que nació la película, que no tiene nada que ver con el tiempo que vivimos ahora. Por un lado, esos años de la transición, existía como telón de fondo la pena de muerte, y a mí me gustaría que contaras a los espectadores qué crees que les haría falta saber sobre ese contexto histórico para entender la película. A ver, el asunto provocó una gran conmoción social, porque, bueno, era un asesinato que se produjo en un barrio de clase alta en Barcelona. Se ve en la película que hay una expresión del autor, pues, que causa una conmoción, como habéis dicho, en el espectador. Esto se planteaba junto con una justicia que el problema era que de alguna manera o es una absolución con una implicación de que estuviera
se le entendiera que estaba enajenado, o bien era una condena, y una condena que evidentemente era una pena de muerte. Eran 2 penas de muerte. 2 penas de muerte. Entonces, en aquel momento, pensad, esto es de 74, me parece que esto ocurrió hacia abril o mayo. 4 de mayo. El 4 de mayo. Y, bueno, en noviembre moría Franco, la pena de muerte subsistía y era una cuestión seria, estaba allí. Yo creo que, además, depende de cómo hubieran ocurrido las cosas, pues se hubiera aplicado, era un caso típico para aplicarlo, que hubiera podido ser incluso como torna, como ha pasado con otros casos, como pasó en el caso de Puigdemont con el rumano, que se aplicó la pena de muerte. Había un gran rechazo por un lado había esto, y por otro lado, desde los sectores progresistas, pues se estaba contra la pena de muerte, se estaba con una intención de dar también a las penas privativas de libertad lo que ahora recoge la Constitución, o sea, que tengan una orientación hacia la reeducación y hacia la reinserción social. Y bueno, todo esto era un debate que se planteaba dentro del derecho penal. Clara, tú mantuviste distintas conversaciones con Gonzalo en aquella época para la confección de la película, para asesorarle en un montón de cosas, en un montón de temas. Supongo que el proyecto fue controvertido desde el mismo origen. ¿Para qué crees que debería servir un documento de estas características? Bien, creo que realmente el tono y el lugar desde donde el director decidió ofrecer este documental era el punto quizá más delicado, ¿no? Por lo controvertido de los temas que allí aparecen, para que la película no fuera un juicio, porque no se trataba de eso, para que tampoco fuera algo exculpatorio, porque tampoco se trataba de eso, sino demostrar realmente una dimensión de nuestra sociedad que está ahí todos los días, que es el lado oscuro de la sociedad, y que es algo con lo que ciertos profesionales tenemos contacto directo, abogados, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, etcétera, pero que la sociedad en su conjunto más bien es un tema que relega y que oculta, ¿no? Sí, sin duda, sí. José Luis, ¿por qué crees que tu caso interesó tanto a gente como Ana Basualdo como Gonzalo Herralde? Si soy sincero, no lo sé. ¿No tienes ni idea? No, la verdad es que no. Ni me planteé de ninguna manera que pudieran hacer un documental o película o como quiera llamarse. Más, he pensado tiempo después que tanto Herralde como todo el grupo que entró para hacer la película, con total libertad, que es cierto, lo encuentro hasta extraño que concedieran el permiso, porque no es que fuera una prisión, es que era un centro de psicópatas. Entonces tenían más valor que en cualquier otra prisión normal. Por eso nunca he llegado a comprender cómo llegaron ¿Cómo consiguieron entrar con la cámara, no? En esa prisión específicamente, ¿eh? Parece que una figura clave de la transición española, el sacerdote Luis María Xirinacs, sí, fue clave para... Sí, porque yo estuve conviviendo con él en el hospital penitenciario cuando me llevaron para operarme, porque yo sabía que me ponían 2 penas de muerte, que un poco antes habían matado a unos cuantos, o ejecutado, como se le quiera denominar. Y claro, yo iba de cabeza, porque prácticamente había quitado del medio a las figuras casi más grandes de Cataluña. Relaciones con el actual presidente de la Generalidad y un montón de etcéteras. Entonces yo sabía que iban. Entonces, por un lado yo quería la pena de muerte. Pues está de ello que yo pedí a la audiencia que me la concedieran, sí, por lo que me llamaron el Gimore español. Pero por otro lado, como dijo, como el náufrago, que están nadando en el mar, que ve que se ahoga y se coge un clavo ardiendo. Y quiere sobrevivir, claro. Que quiere sobrevivir, o sea, luchaba. Entonces, entre esas intermedias, me bebí 1 litro de lejía. Me corté las venas. Y entonces, claro, se hizo el estómago pues una pasa. Y yo no quería operarme. Entonces, lo que es el píloro, el esófago, todo se había destruido. Porque sabía que la ley establecía entonces, ahora no lo sé, que para poderte ejecutar tienes que estar sano. Ya. Si no estás sano no te pueden matar.
Entonces, estaba en esa disyuntiva de... Y me bebí, entonces me trasladaron al hospital penitenciario. Y ahí es donde tuviste relación con Luis María Xirinacs. Y con Julio Lois, que ha sido mi amigo durante estos años. Y a lo que iba yo, esta persona fue clave para convencerte o para ponerte en contacto con Gonzalo para que hicieras la película, ¿no? Sí. ¿Por qué aceptas participar en ella? ¿Te ha ocasionado alguna vez, te ha perjuicio? No, pienso, si quiero ser sincero conmigo mismo, por morbosidad. Tú aceptaste por morbosidad. Sí. Creo que querías decir algo antes. Sí, quisiera decir dos cosas. Gonzalo. Una, digamos, uno de los motivos Sí. es que también de hacer la película es que el mundo del crimen y el mundo del asesinato está presente sistemáticamente en el mundo del cine. Y Sí, es cierto, justamente era, pero digamos siempre con unos tratamientos que son, yo creo, de lo más perverso, de manera de tratarlo. Y justamente esta era la intención también y fundamental de hacer la película. Y también quisiera decir dos cosas antes de que se vea la película. Han pasado 24 años, fue una película muy dura y al mismo tiempo hay un par de situaciones, en particular el crimen y todo el tratamiento de la pederastia que puede Herir sí. mucho. Y de algún modo yo quisiera que se supiese y que si las personas que no la vean, y sobre todo algunas personas, digamos, que pueden ser susceptibles al tema, que no la vean. Y por otro lado también, porque esto puede provocar una cierta consternación en familiares de las víctimas y en algunos, quizá, de las personas vinculadas con el caso. Y también habéis hecho un programa con una oportunidad realmente única, es que 24 años después esté en un caso tan especial, también el protagonista de la película esta noche, que creo que es muy insólito desde un punto de vista audiovisual, televisivo y cinematográfico. Es insólito y delicado, así que trataremos que sea un programa con un tono lo más asequible posible para todos, porque realmente el documento es duro, lo sabemos, y que estés tú aquí también para contrastar los mismos hechos también es duro y puede serlo para determinada gente, pero bueno, hemos creído que podía ser interesante. Vamos a pasar a ver la película, si os parece, y luego ya hablamos con más profundidad. Vamos a ver ya la película. Como sabéis, nunca hemos emitido un documental. Pudimos ver Calle 54 de Fernando Trueba, pero era un documental con otro tono. El documento de hoy es distinto. Realmente nos movemos en el terreno de los claroscuros y plantea preguntas de dificilísima respuesta que 24 años después yo creo que siguen sin responder. Vamos a hacer un viaje, desgraciadamente, a la realidad, no a la ficción, y como siempre, sin un solo corte de publicidad. Nos vemos luego. Hace aproximadamente 4 años, usted hizo la autopsia a unos cadáveres que trajeron de unas personas que había asesinado José Luis Cerveto. Efectivamente, es un asesinato, era un día sobre la 1 de mediodía, y es uno de los asesinatos que con más odio recuerdo por la forma en que fue aquello, porque era una cosa horrorosa, o sea, una cosa que tenía empuñaladas por todas partes. Y ahora, pues, el recuento ya salió, o sea, conformidad, que ha salido el recuento, que no se ha escapado nadie, en fin. Me llamo José Luis Cerveto Goy, tengo 39 años, nací el 8 de septiembre del año 39 en una calle de Alicante, la calle Jacinto Maltés, ya un poco antigua. De allí, por circunstancia de la posguerra, entonces nos pasamos a un barrio que le llamaban Rabasa,
allí en el barrio aquel de Rabasa, pues vivíamos como quien dice en una cuadra. Un día, trabajando donde el matrimonio, donde me ocurrió el problema que tengo, empecé a analizar de que mi vida había sido un calvario. Decidí plasmar todas mis impresiones de lo que había pasado, de mi infancia, mi niñez. Esta es maravillosa, esta fotografía es maravillosa. La ingenuidad, la candidez y la belleza de la criatura es maravillosa. Yo no, es que no encuentro palabras para expresar lo que realmente siento dentro de mí cuando veo estas fotografías de estas criaturas. Sentí agresividad precisamente al final, ya últimamente, antes de ocurrirme los hechos que esto, ya sí, resentía de que algunas veces, cuando por cualquier circunstancia, en cualquier cosa, yo le hacía daño a un niño y se quejaba, yo sentía el instinto morboso más, sentía que el placer era mayor. Entonces esto me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque entonces empecé a pensar que ya de la introducción hacia el niño, con esto de que se quejara para sentir el placer más intenso. Pues cuando llego, después de dejar los libros y sentarme allí, pues inmediatamente hago lo que cada día suelo hacer, venirme aquí a la ventana, que es el sitio donde mejor se ve en la calle, y observar a los niños cómo juegan. Quizá he hecho a niños lo que hicieron conmigo, dañarlos. Comprende, siendo completamente inocentes en no conocer lo que yo le estaba haciendo. Quizá cogí la táctica del educador que me lo hizo a mí y hacérselo a otros niños, bien sea por la amistad, bien sea por los caramelos, bien sea por el dinero, bien sea por lo que fuera. Hasta que un día tenían otro chofer, un señor mayor, llamado Francisco, que este señor es el que era el chofer oficial de la casa. El Servato tenía un comportamiento que, mire, estábamos allá hablando con la señora y siempre escuchando delante. Este caso de abusos deshonestos del niño, que precisamente fue realmente no hubo abusos deshonestos. Por una vez en la vida también se equivocó la justicia. Uno de los problemas que me causó la casa es que cada 1 y cada 15 yo tenía que bajar al juzgado a hacer mi presentación. Entonces, claro, me era más cómodo coger uno de los coches, bajar al juzgado, presentarme y volverme enseguida. O sea, perder una media hora. Hombre, porque yo se lo dije. Yo le dije, mire, ahora ustedes se van. Y este chico a veces coge el coche, me he enterado. Entonces, al día siguiente por la mañana, nada más levantarse, me llamó el señor y me dijo que me iba a preparar la cuenta. Yo le dije que hacía muy bien, como que yo había decidido ya marcharme porque es que ya tenía intención de matarlo. Sí, he tenido machetes, me ha gustado porque he salido muchas veces de excursión. Por cierto, que me gustaban tenerlos tan afilados como si fueran navajas barberas. Echó mano a la lamparita que tenía al lado de la mesita, la encendió y claro, en aquel momento se vio una persona allí con una capucha puesta, con una linterna en la mano que ya en aquel momento ya le estaba enfocando y con el puñal. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Mientras estaba apuñalando, él intentaba moverse, pero yo con la mano izquierda había dejado caer la linterna, le había puesto la mano a la altura del cuello para que no se me pudiera escapar y empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Entonces yo vi que en ese momento que ella iniciaba el gesto de levantarse, lo solté a él inmediatamente, di la vuelta alrededor de la habitación, porque como dormían en camas separadas, di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla ahí, la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ella ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Cuando ya habría dado X, no sé exactamente las puñaladas que le había dado ella, cuando él inició el movimiento de levantarse. Y claro, en ese momento yo lo vi a él y dejé a ella y me inicié para volverme a él otra vez a rematarlo. Cuando él, todavía chorreando sangre, con todo el pecho destrozado, y cayéndole la sangre a borbotones, tuvo la suficiente fuerza de coger un vasito que le ponían en la mesa para beber agua y me lo lanzó. Me acaché, se estrelló el vaso en la pared, enfrente de una cristalera que había, me tiré como especie estilo Tarzán encima de él, me resbalé por la sangre que llevaba, caímos al suelo, lo cogí, lo levanté, lo tiré en la cama, empecé a darle más puñaladas. Se me resistía un montón de veces, yo me resbalé mientras le estaba apuñalando por segunda vez, me resbalé, me caí, me levanté. Total, que cuando ya me cansé, ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas, paré. Cerveto se sentaba aquí, allí estaba el tribunal, eran 5 magistrados, el fiscal se sentaba a la izquierda del tribunal, las acusaciones particulares aquí,
y el abogado defensor a mi izquierda. Cuando un hombre aquí, él concretamente, el día del juicio, expresa con la boca, digamos, llena de sensualidad, de placer, que el día que más ha disfrutado en su vida fue el día que la prisión modelo pudo acercarse a un cuartito pequeño en el que estaban los instrumentos del garrote vil y los acarició y los miró con mucho cariño y mucho afecto y pensó que iba a disfrutar mucho porque aquellos aparatos le iban a apretar en el cuello y se lo iban a romper, pues yo pienso que ese tío verdaderamente, como dijo el presidente, el abogado defensor, está muy mal. Y yo entonces pude darme cuenta realmente de que tenía unas alteraciones psíquicas que habían impulsado a intentar suicidarse y que estaban sin duda en relación con ya su personalidad antigua y que podían hasta cierto punto condicionar los delitos que realizó. Lo basaron sobre un robo para justificarse ellos ante la sociedad y claro, pues vi que todo aquello fue una farsa. Porque si yo maté, que me maten, plenamente de acuerdo, justo. Pero que se monten un tinglado para ellos acallar sus conciencias, eso no lo acepto. Por eso dije que fue una farsa, que todo ese tinglado. Las personas, tú como yo, tenemos un problema. Entonces, si ese problema que nos afecta, que lo conocemos, que por circunstancias de la vida sabemos que existe, entonces queremos que me ayude, por lo menos yo. Este señor me di cuenta a través de sus maneras de hablar, de observar, de esto, que solamente se interesaba a él, no le interesaba mi problema. Ni el mío, ni del ciento de personas que he conocido en las prisiones españolas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo me volví a cerrar a mí. Entonces actuaba hipócritamente. Actuaba hipócritamente por la sencilla razón que he temido siempre las represalias, como ha ocurrido. Represalias de venir a la prisión de Huesca y como yo, cientos igual. Que no nos ayudan, no pretenden saber nada más que el delito, las cosas que has hecho, no las razones, ni los fundamentos, ni las cosas que se han basado en ello. Por lo cual, lo siento, perdón. Bueno, Cerveto vino aquí para ser objeto de estudio, ¿no? Ahora está en la fase precisamente de tratamiento y en las respectivas instituciones donde esté destinado en la actualidad, que creo que es en Huesca, allí es donde ha de seguir precisamente la fase de tratamiento, ¿no? Lo que ocurre es que es un tratamiento largo y prolongado, como digo, que requiere, en fin, mucho tiempo. ¿Pero por qué en Huesca no tiene ninguna asistencia en la actualidad? Yo eso lo ignoro, en fin, en este momento. ¿Y la sociedad qué crees que debe hacer contigo? Pegarse un tiro. Porque realmente la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo. La mirada de José Luis Cerveto sigue siendo un interrogante abierto 24 años después. Seguimos aquí con Gonzalo Herralde, buenas noches otra vez. Juan Merelo Barberá, buenas noches. Clara Bardón, buenas noches. José Luis Cerveto, buenas noches. Ahora ya sí podemos profundizar un poquito más. José Luis, tú nunca has visto la película y tampoco has querido verla ahora. Se ha levantado y vuelve otra vez a estar con nosotros. ¿Por qué no quieres verla? En su momento posiblemente la hubiera visto cuando se hizo, pero conforme ha ido pasando el tiempo, al principio, no sé si viene a cuento esto, yo cuando cometí los hechos me sentí, ¿cómo diríamos?, el rey del mundo. Cuando ya me llevaron al lugar donde se había efectuado, con toda la serie de periodistas y todo. Por la atención que te prestaba la gente. Exactamente, siempre había sido un muerto de hambre, un desgraciado, de orfelinatos, protección de menores y todas esas cosas que nadie sabía ni quién era. Ni que existías. Entonces, al verme rodeado de todo ese boom... De periodistas, de gente que quiere escribir tu biografía, de un director que lo quiere llevar a la pantalla. No, lo de la película fue posterior, ¿eh? Sí, sí, pero bueno,
que todo es una cadena de atención, Sí, ¿no? sí, porque anteriormente a él tuve con Televisión Española, con Radio Nacional de España una entrevista. Llamaron también ya diré, de Amnistía Internacional. Entonces, dentro de todo ese grupo fue cuando apareció lo de Raldes. Posteriormente, pero vamos, que se te prestó una atención que para ti era muy poco habitual y te hizo sentirte... No, me era completamente desconocida. Y te sentías como un héroe de película. Sí, al revés, no consideraba que lo que había hecho estaba mal. ¿Me comprendes? O sea... ¿Y te has dado cuenta más tarde? Conforme ha ido pasando el tiempo, sí. Claro que me he ido dando cuenta. ¿El hecho de no querer ver la película es porque te produce culpa o remordimiento? Sí. No, porque eso. Hay una cosa, conforme van pasando los años, yo sí cada vez me doy cuenta de la bestialidad que cometí. Cosa que yo, exceptuando una vez de niño que cepillé un gato, no sé qué me pasó, lo ahogué en una fuente. También lo cuentas. Fuera de eso yo no me he metido jamás con nadie. Y me toca vivir posguerras y todo. Entonces me centré en Dios. No en las religiones, yo no creo en ninguna, pero creo en Dios. Prueba de ello que yo he estado un montón de veces a punto de suicidarme. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando me intenta venir los hechos a la memoria, yo los meto al cuarto trasero y le pongo un muro en el subconsciente para que no me... Porque ahora se te hace muy difícil convivir con ellos, ¿no? Bueno. Sí. Vamos a hablar también con tus compañeros, porque si no es que no avanzamos con el tema, ¿no? La película reconstruye su vida a partir de muchas personas que le conocieron y estuvieron en contacto con él. ¿Fue complicado recabar esos testimonios? ¿En algún momento encontrasteis negativas de gente que quería hablar de los hechos o porque dierais voz a un personaje como Cerveto? Fue muy laboriosa. En principio, evidentemente, un tipo de producción completamente, digamos, de producción completamente arriesgada, que no se sabía ni cómo acabaría, ni qué pasaría. Era un tipo de producción muy insólita y por lo tanto se empezó. Estuvimos, la base era la grabación durante 4 días en la cárcel de Huesca, en la que todo lo que el espectador ha visto está rodado cronológicamente, es decir, no hay ningún plano antes, ni una secuencia, ni una situación contada antes y montada después, sino que todo está en continuidad. Hicimos una primera edición exclusivamente, de 1h30, exclusivamente con el testimonio de José Luis, y a partir de ahí es cuando empezamos a recabar, con el sumario, en diferentes personas vinculadas con su infancia, de personas vinculadas con el crimen, de abogados y personas que siguieron, digamos, todo el proceso. Mucha gente, en aquel momento, estábamos del año 70 y final, principio 78, la gente no quería hablar delante de una cámara, no es tan habitual como ahora, ni mucho menos, ¿eh? Claro. Y más aún vinculado con el caso. Y entonces nos encontramos con muchísimas resistencias y lo que se fue haciendo fue rodando cosas fundamentales, yo creo, que van haciendo de contrapunto dentro del relato que hace José Luis de su propia historia, que de algún modo tiene una trayectoria de análisis propio, al menos, digamos, esta era la intención. Y en el sentido de que antes habéis dicho que se habían hecho muchas cosas y que yo creo que el tratamiento que se da siempre en prensa a este tipo de digamos, de actos criminales siempre es muy sesgado y siempre es muy amarillista, para decirlo. Y justo en este caso lo que quería era todo lo contrario, ¿no? Por eso quizá a veces los testimonios son tan brutales, porque el relato de un crimen, de este crimen o de otro crimen... En primer plano... Es mucho más laborioso, difícil y complicado para ambos, víctima y verdugo, de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en cine, ¿no? Y esto quizá, digamos, le añade una brutalidad, pero yo creo que es interesante para el espectador y para el conocer de primera mano realmente qué ocurre en esa situación, ¿no? ¿Qué opinión tienes de ese cuarto oscuro en el que él arrincona los recuerdos de los hechos y a los que no se quiere enfrentar desde una óptica profesional? Yo pienso que ese cuarto digamos, oscuro, el cuarto oscuro estaba desde el principio.
y era ese cuarto oscuro que es el inconsciente que todos los sujetos tenemos, y donde van quedando ciertas marcas de las experiencias de relación con el otro que uno va teniendo. Yo creo que la película muestra muy bien cómo él, en momentos en que se siente humillado, agredido, abusado, etcétera, hay una reacción inmediata de agresividad, el asesinato del gato, una monja que la tira por la ventana, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y el intento de suicidio a los 3 años. Exacto. Hay además esta cuestión de la agresividad que es, por eso hablaba de ese sadomasoquismo básico que tiene que ver con el intento de agresividad contra sí mismo o verter esa agresividad para agarrarse a la vida hacia el otro. Y creo que hay una secuencia en toda la película cuando él explica su secuencia y cómo al final él va, en esa relación con los niños, va cada vez más sintiendo que hay algo de la agresividad, del forzamiento, que cada vez se le hace más insoportable y que puede llegar a ser realmente un martirio, un sentimiento de culpabilidad muy grave, y que la culminación de esa agresividad en ese terrible asesinato de 2 personas creo que es la culminación de algo que se está gestando todo ese tiempo, ¿no? Y para lo que el sujeto no ha tenido recursos profesionales, alguien que se ocupe realmente de él y que le brinde una oportunidad de dar una salida distinta a todo eso. Y por eso creo que la función del acto, la función de la confesión, ¿no? Y la función de la justicia en este caso, de la sentencia judicial, para alguien así tiene una función de reconocimiento que realmente es muy importante, y esto lo han hecho autores desde el punto de vista literario, ¿no? Por ejemplo, Jean Genet, cuando reivindica el juicio y la condena del criminal, y lo dice con todas las letras y tiene una literatura amplia sobre el tema, ¿no? Porque es alguien que también pasó por eso, por esta vida institucional, y creo que él lo relata muy bien, cómo hay una exigencia de reconocimiento. Cuando él habla de, en fin, de este protagonismo que en un momento tomó, creo que más que protagonismo banal, creo que hay que entenderlo de una manera muy seria desde el punto de vista subjetivo, como una necesidad de que por fin la sociedad le reconoce como sujeto en un acto, aunque sea horrible. Aunque sea horrible, pero que como... Sí, dime, yo Juan. Lo que creo es que hay individuos que en sus relaciones sociales, por miles de causas, están fracturados, y esta fractura está en el cuarto oscuro. Puede haber muchas motivaciones, se pueden encontrar muchas motivaciones, puede haber también el móvil económico. Es difícil para la sociedad cuando se trata de enjuiciar, a ver, hay que distinguir entre lo que es el juicio moral que podemos tener cada uno por los actos cometidos, de cuál es el juicio que hace la sociedad a través de sus tribunales. Entonces, la sentencia fue por robo con homicidio, puso el móvil del robo. Da igual, en realidad, da igual. La sentencia no quería entrar en un diálogo con Cerveto, no quería entrar en esto, da igual, puso la máxima pena, porque consideró que el hecho merecía la máxima pena, pero el trasfondo, el móvil íntimo, es que se trata, creo, de un hombre que ha tenido muchas dificultades y está fracturado, para emplear una palabra, está fracturado en cuanto a sus relaciones sociales, que esto está en el pasado. Sin duda, sí. Y que, de todos modos, es un hombre tan digno como cualquier otro hombre en cuanto que es persona humana, y que, por lo tanto, una vez se le ha castigado, una vez ha cumplido, una vez ya ha respondido al castigo, pues tiene su derecho, incluso tiene su derecho pues, de venir aquí y explicarlo. Está claro. Eso es lo que para mí es... He llegado a sacar 3 años de geografía e historia. Aprobé la UNED de mayores de 25 y seguí estudiando. Siempre he sido un lobo solitario. Jamás llamé a nadie en prisión todos esos años de tú, todo el mundo de usted, porque no quería acercamientos. Y era precisamente por eso, porque realmente en prisiones no hay reinserción. Eso es mentira. Ya lo puede decir el Papa. O tienes una fuerza de voluntad de hierro o estás perdido. Y gracias a Dios, como dije hace ya mucho tiempo,
no he tocado jamás ninguna clase de drogas, que ya es difícil. Es difícil y eso ha sido fundamental para que puedas estar aquí, eso desde luego. Bueno, a veces la historia del cine ha tratado el tema del crimen desde registros muy alejados a las convenciones que en principio exige el cine de género. Desde M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, hasta Henry, retrato de un asesino, de John McNaughton. Muchas películas han intentado indagar en un arquetipo que ninguna sociedad acaba de asimilar o de comprender. El asesino sigue siendo la incógnita que ninguna ecuación social se ha visto capaz de resolver. Tienes una pelota muy bonita, guapa. En 1931, Fritz Lang intuyó que el asesino podía ser un sujeto trágico, una anomalía en el tejido social, cuya sola presencia cuestionaba un entorno repleto de corrupción institucionalizada. Señores, es necesario para que nuestros asociados puedan seguir trabajando que cese de una vez la constante vigilancia de que la policía nos está haciendo víctimas. Les suplico que se encarguen de resolverlo, amigos míos. Fuera de los márgenes del cine de serie negra y el thriller, el asesino aparece como algo más que un puro mecanismo de género. Puede ser el síntoma visible de una patología enraizada en los mismos cimientos de una sociedad, o la encarnación de esa zona crepuscular del alma donde los códigos morales pierden su significado. ¿A qué te dedicas? Lo mío son los asesinatos y las ejecuciones. El serial killer, manifestación posindustrial de un arquetipo eterno, podría ser la cristalización perfecta de los temores colectivos de nuestro presente, una forma del mal arbitraria, inexplicable, irredimible. La pena es que no hayamos podido hacerlo con las cortinas abiertas a plena luz del sol. El asesino es la forma extrema del diferente, la marginalidad en su plasmación más radical y difícilmente asimilable. Alguien con quien ni la razón ni la moral pueden negociar en un plano de igualdad. La última prueba de fuego para el sujeto civilizado reside en enfrentarse al asesino sin convertirse en su reflejo institucional, el verdugo. No sabes la belleza que hay en el mar. La hay. Ninguna aproximación cinematográfica al problema ha logrado responder satisfactoriamente a la luz de preguntas que espolea la existencia del asesino. Quizá su mirada inescrutable aporte la justa medida de nuestra propia incapacidad para comprendernos a nosotros mismos. El crimen en la pantalla grande, antes ya hemos comentado, Gonzalo, tú decías que el referente más cercano era precisamente A Sangre Fría, esa novela maravillosa de Truman Capote que lleva al cine Richard Brooks en el 67 y efectivamente nos remite inmediatamente a eso, ¿no? A mí me gustaría, puesto que nos quedan muchos temas, hablar de algo que yo creo que es fundamental, que lo hemos tocado, que es la conducta sexual descrita por Cerveto en un momento concreto de la película, y a mí me gustaría que me hablarais del cambio de percepción colectiva desde los años 70, que era un momento muy diferente, estamos hablando de la transición, un momento en el que ni siquiera se reconocen determinados derechos legales del menor, hasta el presente, en que la pederastia se contempla como uno de los pocos límites consensuados frente a una sexualidad libre, ¿no? Que me habléis un poco de... Bueno, en aquel momento estaba criminalizada también la homosexualidad, realmente, y entonces se ha ido produciendo un deslizamiento, yo creo, bastante sorprendente y analizable de cómo se ha descriminalizado la homosexualidad por completo, al menos, digamos, en nuestra sociedad, o en gran parte, pero al mismo tiempo lo que es la pedofilia, que no solamente es que no había normativa, digamos, de protección a los menores, ¿no? Pero no estaba tan penalizada como lo está ahora, y ahora se ha convertido en el agujero negro, de la sexualidad. Digamos, quizá se han aceptado muchísimas cosas, pero siempre se ha mantenido e incrementado, digamos, como último agujero negro y último tabú, la relación con adolescentes y con niños, ¿verdad? ¿Quieres, Clara? Sí, creo que este es un punto muy importante porque
cuando se plantea, hoy es muy frecuente que cada modalidad de satisfacción plantee sus propios grupos de presión y la defensa de los derechos de gozar cada uno como quiera, ¿no? Entonces, la particularidad que introduce la pederastia es justamente que el niño o puber realmente está en un momento en que todavía su sexualidad no está desarrollada subjetivamente. La sexualidad humana no es como la sexualidad animal, que hay un acoplamiento fácil y con un ritual preestablecido. La sexualidad humana tiene dos momentos de desarrollo importantes, aunque se produce a lo largo de toda la infancia. Uno que es alrededor de los 4 o 5 años, y todo eso culmina a partir de la pubertad para iniciar todo el proceso de adolescencia, lo que se llama crisis de la adolescencia, que tiene que ver justamente con eso, con el poder asumir un nuevo cuerpo sexuado ya y una identificación sexual. Para ello, el sujeto... No, perdona, nada. Una identificación sexual propia. Cuando en ese proceso que tiene que ser libre, ayudado y orientado por los educadores, pero, por supuesto, el niño tiene sus propios momentos, ni se puede forzar, exactamente, sus tiempos. No se puede ni forzar, ni coartar y prohibir absolutamente. Hay que permitir y hay que acompañar, evidentemente, y ayudar a orientar. Cuando hay un cortocircuito a ese nivel, cuando hay un adulto que, teniendo la intención y el conocimiento de lo que es la sexualidad, fuerza a un niño, fuerza digo entre comillas, porque puede ser por la vía de la seducción y el cariño y los caramelos, sí, así lo cuenta, y los regalos, ¿no? A entrar en unos actos sexuales, lo que hace es realmente cortocircuitar el proceso de la pregunta subjetiva por la masculinidad y la feminidad y habitualmente fijar un escenario de goce, que es lo que permite o lo que produce que después, como él mismo cuenta en la película, haya una identificación con el personaje que goza en esa escena y que es el adulto que goza de un niño. De ahí que es frecuente que cuando se produce algo de este tipo y cuando no hay otros elementos, otros recursos para cubrir eso o incorporar otro tipo de experiencias, queda eso fijado como el escenario de goce que el adulto, el niño abusado, digamos, puede tender a repetir, identificándose en ese caso con el adulto que goza, porque el que verdaderamente goza en esa escena es el adulto. Sí, el niño, como él cuenta muy bien en la película, él se dejaba hacer hasta que un niño le abre los ojos sobre el significado verdaderamente sexual de eso y las consecuencias que eso tiene. Y ese es el punto quizá que hay que respetar, por supuesto, en la sexualidad infantil. Aunque el niño aparentemente consienta en que se le haga una serie de cosas, no consiente con conocimiento de lo verdaderamente traumático que tiene la sexualidad en el ser humano. Estás fracturando, volvemos a la palabra, una normalidad y una consecución de la vida natural, que es lo mismo que cuenta Cerveto también, que a él le pasó con el educador que abusa sexualmente de él y que de alguna manera, bueno, pues determina otro tipo de actitudes. Tú hablas, José Luis, en la película de que pides en la cárcel que te sometan a observación para intentar que te expliquen por qué. No. Eso lo cuentas, vamos. Pues si lo cuento, no recuerdo haberlo dicho. Pides que te sometan a cierta observación para intentar que te expliquen el porqué de tus actos. Que eso no te sirve para nada y que nunca te lo llegan a explicar. No, perdón, es que no me acuerdo. Bueno, pues la pregunta es otra. A día de hoy... Cuando pediste ir al centro de observación de Carabanchel. No, me llevaron sin contar conmigo. Bueno, pues se cuenta de otra manera. Da igual, eso da lo mismo. Me llevaron sin contar conmigo porque el equipo de tratamiento de la modelo se consideraba incompetente para poderme estudiar. Y entonces me mandaron a la Central de Observación de Madrid. Vale. La pregunta es si a estas alturas y con la condena cumplida has conseguido entender algo sobre tu conducta. ¿Alguien te ha conseguido explicar el porqué? No, nunca. ¿Has conseguido entender el por qué te has comportado así tanto sí, por lo que ha dicho ella, y tiene razón, de todo lo que ha provenido de infancia, adolescencia, palos, hambre, golpes, encerrado y un largo etcétera.
¿Entiendes? Entonces es como una cadena. Y no por mí solo, sino en los años que he estado en prisión los he visto así. Ajá. ¿Entiendes? Y no he visto a nadie de ninguna clase de equipo que cogieran a estas personas e intentaran, llamaríamos, psicoanalizarlas para ver el trasfondo de la cuestión e intentar arreglarlo. Y hoy en día tú estás aquí, Sí. tú llevas una vida más o menos normal. Sí. Resumiendo y con pocas palabras, Sí. ¿qué vida llevas ahora mismo y qué relación tienes con la sociedad? Ninguna. Y vivo solo. Y lo he dicho antes, soy lobo solitario y no quiero ninguna relación. ¿Vives en una pensión? En un piso compartido. En un piso compartido, o sea, que te relacionas con gente de una manera normal. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, adiós y punto. Exceptuando 3 o 4 personas donde las que tienes un poquito más de habla, pero no amistad. ¿Y cómo te definirías hoy como persona? Lobo solitario. Simplemente no, es que no encuentro otro calificativo. ¿Creéis, como profesionales y a ti, como protagonista de los hechos, que esas conductas se llegan a erradicar? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no lo he intentado nunca. Yo me metí dentro de mí, una vez ya dentro de prisión, he salido de prisión, me centré en el estudio, me centré en la lectura, en la música, en toda esta serie de cosas. Y prueba de ello que cuando estoy viendo televisión o algo y oigo algo de cualquier problema, automáticamente la apago. Me inhibo. Intentas huir Sí. y protegerte de esa Sí, por actitud. si las moscas. ¿Entiendes? O sea que no sé si será correcto o no será correcto, pero... Claro. Sí, en este sentido yo, la pregunta que hacías al principio sobre el determinismo, es importante, bueno, entender que a partir de toda una historia el sujeto construye un cierto determinismo. Pero es evidente también que el sujeto puede sustraerse a esos impulsos y a ese determinismo. Y hay momentos en la vida, hay hechos, desde un tratamiento psicoanalítico, pero también otros acontecimientos, y me parece que el caso de él ilustra otra forma de poder detenerse con eso. Y no tanto, creo, por lo que él ha dicho y por lo que podemos conocer un poco del funcionamiento de las prisiones, porque allí realmente se aporte el tratamiento adecuado, sino porque los sujetos, finalmente, por muchos impulsos que tengan, también tienen que prestar el consentimiento a esos impulsos. Y creo que a partir de que él entra en prisión y que puede hacer una reflexión y que además eso, y que recibe un castigo, creo que todo eso le apacigua, más allá de los horrores que haya podido experimentar en las diferentes prisiones. Eso le apacigua, le permite pensar y le permite, él habla de estudiar, de todo eso, le permite, lo que yo decía antes, tener ciertos ideales, ciertos otros elementos más simbólicos a los que agarrarse para ponerse límite a esos impulsos que puede seguir teniendo, pero a los que no consiente. Y creo que este es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental, La posición subjetiva, no consciente, claro. La posición subjetiva que un sujeto que aparentemente perverso y que puede seguir repitiendo eso a la salida de la cárcel, por supuesto, que hay un punto en el que el sujeto no consiente, y este es el sujeto particular. Por supuesto, hay otros que pasan por la misma experiencia y que esperan el momento de la salida para continuar actuando de la misma manera, ¿no? En palabras muy antiguas es el libre albedrío. Si existe o no el libre albedrío, en palabras muy antiguas. Y él lo explica con sus palabras, que coarta esa posibilidad, con esa metáfora o con esa imagen de cerrar lo que se lo pueda recordar o inducir a ello, ¿no? Gonzalo, se rueda en algo más de 20 días, en 16, y en su momento la película tuvo una trayectoria internacional muy fructífera, recibió el apoyo de la crítica e incluso de intelectuales de tanto peso como Norman Mailer o Mario Vargas Llosa. ¿Por qué crees que interesó tanto a personas como estas? Tan significativas vuestro trabajo. Bueno, es que igual me planteé que nunca se había hecho. Sobre todo porque no es un tratamiento documental, digamos. No es un tratamiento documental, es lo que ahora se llamaría documental de creación y que tuvo una época muy espléndida, sobre todo en la primera transición, ¿no? Entonces esta reelaboración, digamos, con técnicas narrativas a partir de material real
es lo que crea, digamos, una película y un discurso cinematográfico que lo hace atractivo, ¿no? Por otro lado, yo insistí mucho en eso. En San Sebastián compitió, pero en ficción, realmente con las demás películas. Digamos, es una cosa que últimamente se habla mucho, digamos, de cuándo es un documental, cuándo no es documental, sino una película. Y a este planteamiento yo lo hice en aquella época y entró en competición con los largometrajes de ficción en San Sebastián. Digamos que era un poco la batalla que yo seguía. Y luego, bueno, tuvo una muy buena acogida de prensa, mucho interés, pero tampoco te quedas tanto. Realmente funcionó muy bien el estreno en Barcelona. En Madrid, por toda la situación que había en el cine español, del cine ese, de todo aquello, se estrenó un lunes de Pascua en un cine de segunda, lloviendo a cántaros, y fue tremendo, ¿no? Y en Estados Unidos sí que tuvo también mucho interés. Coincidió que Norman Mailer acababa de escribir y aún no había publicado La canción del verdugo, que de algún modo coincide de tema. Entonces, evidentemente, vio la película, me interesó mucho y le hice un texto sobre ella, y luego estoy viajando un poco por todo el mundo, ¿no? En aquella época se abrazaba un poco este tipo de documento, no tenían nada que ver, pero Canciones para después de una guerra de Patino, desde luego de Chávarri. Sí, se puede hablar un momentito de eso. Fueron una etapa, yo creo, gloriosa del cine español, de este género, que digamos que se inventó casi aquí, en cierta manera, quizá por la ausencia de censura, por una serie de cosas. Se hicieron una serie de películas como Queridísimos Verdugos de Patino también, que era excelente, sí, como El proceso de Burgos de Uribe, realmente que eran películas muy baratas de hacer, relativamente baratas, y que tocaban temas muy difíciles, muy duros, ¿no? Y entonces, en la segunda transición, en el 78, al final del 78, 79, hubo una normativa ministerial que no calificaba de película española cualquier película hecha con material de archivo o con testimonios documentales. Y se abortó absolutamente esa trayectoria brillante. Brillantísima, y hasta ahora no se ha recuperado, que nuevamente... Ahora se vuelve a recuperar con trabajos como En construcción de José Luis Guerino, como los trabajos de Javier Río y Rato Linares. Que es excelente, ¿no? Sí, y me ha alegado mucho, realmente, pero yo creo que fue una pena que por este tema, en el fondo político, se creó se impidió que siguiese adelante, ¿no? Pues se nos termina el tiempo, realmente no da para mucho un tema como este, además hubiéramos necesitado muchísimo más tiempo. Intenta ser conciso, José Luis. ¿A día de hoy hay arrepentimiento? Sí. Vale. Y mira, nada más esto. Si no hubiese sido por esto, lo que representa, yo no estaría hoy hablando con vosotros. Bueno. Con eso lo digo todo. Vale. Bueno, pues con las últimas palabras de José Luis se nos termina definitivamente el tiempo para hablar de la película, y nada más despediros y daros las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a los cuatro. Sé que ha sido un programa duro para todos, para los que estamos aquí, para vosotros que estáis ahí, y supongo que para ti, José Luis, por hablar otra vez de lo mismo. De unos hechos que supongo que quieres olvidar. Así que nada, muchas gracias a todos.